Hemos perdido la conexión, así que pasamos a Laritza si está conectada. Así recuperamos entre tanto la conexión con Reinaldo. Laritza, tiene usted la palabra. Buenas tardes, gracias por la invitación y la posibilidad de explicar la forma en que afecta el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos el decreto ley número 35 sobre las telecomunicaciones, la tecnología de la información y la comunicación y el uso del espectro radioelectrónico. Este decreto ley no es una nueva norma, sino que actualiza el marco jurídico general respecto a los procedimientos y condiciones para el otorgamiento de permisos de uso del espacio radioelectrónico nacional en el que se gestionan los servicios de telecomunicaciones y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Su aprobación por el Consejo de Estado estaba previsto para febrero de 2021, según la reforma del cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2020. Esta exposición no incluye las cuestiones tecnológicas porque escapan de mi comprensión. Le hemos enviado vía electrónica un informe más amplio sobre mis análisis de esta normativa, que se basa fundamentalmente en los derechos reconocidos y las obligaciones que impone a las instituciones estatales y empresas que gestionan líneas de comunicación, operadores de redes o que dan conexión a Internet vía módem o línea telefónica, proveedores de acceso a una red de telecomunicaciones, a las que el gobierno cubano le ha otorgado una concesión administrativa o licencia para utilizar el espacio radioelectrónico y proveer servicios públicos de telecomunicaciones. Nos preocupa la facultad de suspender estos servicios, la obligación de brindar a las instituciones armadas del país, Ministerio del Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas, las facilidades técnicas y los servicios que requieran, y además la obligación de entregar al Ministerio de las Comunicaciones la información que éste determine para el cumplimiento de sus fines. Otro motivo de preocupación es la obligación de garantizar que sus sistemas de telecomunicaciones en operación faciliten la supervisión y control técnico, así como la intercepción legal de las comunicaciones por las autoridades competentes. En nuestra opinión, esas facultades de los operadores o proveedores y de las instituciones estatales son demasiado amplias y discrecionales, situación que favorece la arbitrariedad y el abuso de poder y propician las violaciones de los derechos fundamentales, entre ellos la privacidad de los ciudadanos. En materia de seguridad de las redes y servicios de telecomunicaciones, se les impone además una serie de obligaciones cuyo incumplimiento conlleva la aplicación de medidas administrativas, civiles o penales. Por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones establece las normas y planes en materia de seguridad que los operadores o proveedores de telecomunicaciones tienen que aplicar con el fin de reducir al mínimo el impacto de los incidentes en su red y servicio. ¿A qué se refiere el decreto ley 35 cuando utiliza el término incidente? Según la resolución número 105 del 9 de agosto de 2021, publicada junto al decreto ley 35, son eventos que se producen de forma accidental o intencional que afectan o ponen en peligro las tecnologías de la información y la comunicación o los procesos que en ellas se realizan. La resolución establece un procedimiento para la prevención, detección, contención y respuesta de incidentes de ciberseguridad. Las protestas del 11 de julio son un ejemplo del tipo de incidente que se pretende evitar con el decreto ley 35. Ante hechos como estos, los operadores o proveedores de servicio público de telecomunicaciones tendrían la obligación de suspender el servicio de Internet, por ejemplo, debido a que pueden ser calificados como un incidente bajo varias categorías, como puede ser daños éticos o incidente de agresión, según el nivel de peligrosidad que interpreten los encargados de realizar el monitoreo de los contenidos en Internet. Bajo estas categorías, la transmisión en vivo de manifestaciones o la convocatoria online de protesta puede ser calificado como una difusión dañina, ciberterrorismo, ciberguerra o la subversión social. Aun cuando la responsabilidad de los contenidos transmitidos recae sobre sus autores, es decir, en quien produce, aloja o almacena la información, y los operadores o proveedores no controlan el contenido disponible en Internet
ni qué parte de ese contenido es consultado por los usuarios de la red. El Decreto Ley 35 y la Resolución 105 los hace responsables por los contenidos que transmiten técnicamente por la red de telecomunicaciones que se gestionan en el espectro radioelectrónico nacional, con el objetivo de impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones. Por ejemplo, el Decreto Ley 35 les obliga a coordinar con las autoridades competentes la implementación de medidas técnicas de operación y supervisión para minimizar los riesgos asociados al empleo de sus redes y servicios o interrumpir estos cuando sean utilizados para atentar contra la seguridad y el orden interior del país, se transmitan informes o noticias falsas, información ofensiva o lesiva a la dignidad humana, de contenidos sexuales, discriminatorios, que genere acoso, que afecte la intimidad personal y familiar o la propia imagen y voz, la identidad, integridad y el honor de la persona, la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública, el respeto al orden público, o como medio para cometer actos ilícitos, con independencia de la responsabilidad penal, civil o administrativa que se derive del hecho. Estos preceptos afectan ilegítimamente la libertad de expresión. La lista de motivos para interrumpir el servicio de telecomunicaciones y con ello impedir el libre flujo de información excede a los previstos en el derecho internacional para restringir derechos humanos. Por su parte, la resolución número 105 los obliga a registrar, clasificar y entregar la información sobre los incidentes de seguridad a las entidades del Ministerio de las Comunicaciones, que son las que realizan las diferentes etapas del procedimiento. Por ejemplo, en la etapa 2 de detección, evaluación y notificación, entre las acciones previstas se encuentra preservar las evidencias digitales del lugar del hecho y la paralización parcial o completa de servicios. En la etapa 3, sobre investigación, una de las acciones previstas es la de determinar la responsabilidad administrativa, jurídica y penal, así como documentar y legalizar los elementos probatorios que permiten establecer la identidad y objetivos, víctimas y modo de operar. Estas acciones abren la posibilidad de aplicar normas como el Decreto Ley 370 de 2019, que sanciona la difusión de información en redes sociales contraria al interés social, la moral y las buenas costumbres, categorías que no definen la conducta ilícita e inhiben el debate en el ámbito público y político. Cubale ha documentado el caso de 40 personas a las que se ha aplicado esta norma. Las autoridades igualmente utilizan la ley penal para criminalizar la libertad de expresión a través de los delitos de desacato, propaganda enemiga y difusión de noticias falsas contra la paz internacional, por solo poner algunos ejemplos. Otras formas de restricción indirecta a la libertad de expresión son las contravenciones relacionadas con la tenencia de equipos, dispositivos y aparatos de telecomunicaciones que utilicen el espectro radioelectrónico, y se prevén multas de hasta 4.000 pesos cubanos para los infractores, afectando el desarrollo de redes comunitarias que garantizan el acceso a Internet y reducen la brecha digital. Contradictoriamente a lo que se afirma en el Decreto Ley 35, esta disposición legal es incompatible con los estándares internacionales debido a que restringe la libertad de opinión y expresión en el contexto digital y promueve la discriminación por motivos de la opinión política y de otra índole, atentando contra el derecho a la igualdad. Si bien el Estado tiene derecho a regular los servicios públicos de telecomunicaciones, la soberanía nacional no es motivo legítimo en el derecho internacional para restringir los derechos fundamentales de las personas sometidas a su jurisdicción. Muchas gracias. Muchas gracias, Laritza. Reinaldo, I don't know. Yeah, you are connected? ¿Está usted conectado, señor Escobar? Tiene la palabra. Mr. Escobar, please press the speak button. Presione el botón del micrófono, por favor, señor Escobar. Bien, ahora tengo audio. Mi nombre es